ideológica en documento privado, obtención de documento público y concierto para delinquir. La solicitud de cambio de erradicación fue presentada por los abogados de Ivonne Acosta, prima de los procesados, y su esposo Carlos Haller. Se trata del largo litigio entre las dos vertientes de la familia Acosta por el control de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano. La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, porque se reunió hace cuestión de minutos con el líder opositor venezolano, Leopoldo López, a quien recibió en la sede del Partido Socialista de Madrid. El Partido Socialista informó de la reunión entre ambos líderes, en este caso luego de la llegada de Leopoldo López a Madrid, tras abandonar hace 2 días de manera clandestina a Venezuela. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora es que comienza desde las 12:55 la segunda fecha de la fase de grupos de Liga de Campeones de Europa, con 2 compromisos: Lokomotiv de Moscú ante el Bayern Múnich y el Shakhtar Donetsk ante el Inter de Milán. La presencia colombiana será desde las 3 de la tarde, cuando el Porto, donde juegan Luis Díaz y Mateus Uribe, reciba al Olympiacos de Grecia, y el Atalanta de Bérgamo con Luis Fernando Muriel. También Johan Mojica y Duván Zapata está enfrentando en Bérgamo al Ajax. Los otros partidos importantes: Borussia Mönchengladbach ante el Real Madrid, el Atlético de Madrid ante el Salzburgo y el Manchester City visita al Marsella en Francia. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. 12 del día, 16 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Después de las noticias del mediodía, actualizándonos de lo que pasa en Colombia y en el mundo, vamos a entrar a nuestro tema central, que hoy tiene que ver con los venezolanos. Hay una población importante de venezolanos regresando a Colombia. Durante la pandemia, muchos venezolanos volvieron a migrar a su país, pero ahora, 7 meses después, los estamos viendo nuevamente regresar a Colombia. Pero antes de entrar con nuestro tema del día, en donde a ustedes los estaremos leyendo en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, enviándonos sus mensajes, preguntas y comentarios. Don Gonzalo Lázari, usted tiene una información importante de Global Seguros. Es así, Camila, yo quería contarle a usted y a los miembros de la mesa y también a los oyentes algo muy importante que trae Global Seguros, porque Global Seguros siempre piensa en usted y le ofrece soluciones para proteger a los que más quiere, asegurar un futuro y vivir siempre con tranquilidad. Conozca todas las soluciones para garantizar la educación superior de sus hijos, proteger a su familia y acumular un capital a futuro para realizar sus sueños. www.globalseguroscolombia.com, porque en Global Seguros nos comprometemos por usted, por su familia y por su futuro. Y precisamente muchos venezolanos quieren asegurar su futuro y por esa razón están regresando a Colombia. Gonzalo, usted es el venezolano de la mesa y esta mesa de trabajo básicamente pues es la demostración también de lo que pasa en el país. Estamos aquí de Barranquilla, de Medellín, del Valle, de Bogotá, y también un venezolano porque en Colombia tenemos una migración importante de gente de su país. En este momento, en medio de la pandemia, ¿qué es lo que se está viviendo en Venezuela? Porque en un momento muchos empezaron a regresar y ahora están volviendo nuevamente a Colombia. Pues en Venezuela hay una crisis política, como ya lo sabe, económica y social. Le voy a poner un ejemplo a usted y a los oyentes. El salario mínimo en Venezuela es de 400.000 bolívares en este momento. No obstante, el dólar, $1 en Venezuela cuesta 475.000 bolívares. O sea, el salario mínimo venezolano vale menos de $1. Es importante decir, Camila, que en el país todo está dolarizado, sobre todo en su capital, en Caracas, y en otras zonas también, en los estados más importantes. No obstante, la gente sigue ganando en bolívares. Hay una crisis energética muy fuerte, dada, dicen desde el gobierno nacional, por las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos. Una crisis que ha llevado, Camila, a que en los estados del occidente o del oriente del país la gente tenga que hacer filas de hasta 12, 13 y 14 días para echar gasolina. Para echar gasolina, la gente se está tardando 12 días, Camila. Los servicios, obviamente, como el gas, como la luz, como el agua, paupérrimos. En estados, por ejemplo, como el estado Lara, la gente no tiene luz desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana
todos los días. ¿Por qué? Porque existe un racionamiento. Si nos vamos a Caracas, hay que explicar un poco que lo que está intentando hacer el gobierno de Nicolás Maduro es que los migrantes o las personas que viven fuera de la capital se trasladen a la misma, porque están tratando de tapar un poco lo que está ocurriendo en todo el país, enfocándose únicamente en la capital. Pues Gonzalo, pero venga, Camila, no, es que a mí me parece interesantísimo lo que dice Gonzalo con respecto al salario mínimo. Me parece además que es un buen referente para ilustrar a los oyentes de lo que vamos a hablar a continuación. Con un salario mínimo, Gonzalo, ¿qué necesidades alcanza a suplir un venezolano hoy? Sí, que se puede comprar uno con un salario mínimo. Absolutamente ninguna, y le pongo un ejemplo. Un perro caliente en la calle le cuesta a usted $3. $3. Usted tendría que trabajar en Venezuela 3 meses y no le alcanzaría para comprarse un perro caliente en la calle. Mi madre, que trabaja en uno de los centros de los supermercados más importantes de Venezuela, en un alto cargo, gana $8 al mes. Con eso se puede comprar un cartón de huevos, con eso se puede comprar 250 gramos de jamón y 250 gramos de queso. Es todo lo que se puede comprar en Venezuela con $8. Pero hay un termómetro muy bueno en Colombia para saber qué tanto están regresando los venezolanos a nuestro país, y son precisamente los hogares de paso para migrantes venezolanos. Por eso nos acompaña a esta hora Marta Duque, que es la directora del Hogar de Paso Marta Duque para migrantes venezolanos y miembro de la red humanitaria que está ubicado en Pamplona, en norte de Santander. Doña Marta, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ustedes son un termómetro perfecto de saber qué tanto están regresando los venezolanos a Colombia, y quisiera yo preguntarle eso a usted. ¿Qué tanto ha visto usted nuevamente el flujo de venezolanos hacia nuestro territorio? Sí, la verdad, en marzo fue mucho lo que bajaron autobuses llenos para regresar a Venezuela, pero más o menos a los 15 días, 20 días, comenzó nuevamente el retorno hacia el interior del país, y pues por supuesto también van hacia hacia Ecuador o Perú, pero todos están pasando por este lugar, y ha sido un flujo diario constante entre 600, 700, 800 y 1000 personas, sube y baja, pero no se ha bajado el flujo. Lo mínimo que están pasando diario son 650 personas, 600. Pero doña Marta, cuando se estaban regresando, que fue empezando la pandemia, cuando empezamos con las cuarentenas, la razón que ellos esbozaban para regresarse a Venezuela era que era mucho mejor estar encerrados en su país que estar en uno distinto, ¿o me equivoco? Sí, muchos hacían ese tipo de comentarios, que si tenemos que morirnos, mejor morimos en nuestro país, que también fue porque también se empezó a presionar mucho desde donde quiera que estaban laborando. Todo ese círculo se cerró, y de los países que también estaban preocupados porque había un altísimo número de venezolanos, empezaron también a facilitarle la forma de salir para quitarse de encima tanto problema, pero muchos fueron obligados a regresar. Doña Marta, y ahora que están regresando, que usted dice se está incrementando el flujo, que están pasando por lo menos 600 ciudadanos venezolanos al día por hogares de paso, ¿cuál es la razón para regresarse? Es decir, ahora para volver, ¿cuál es el argumento? Porque finalmente pues también hay crisis en Colombia, crisis económica, etcétera, etcétera. Más que todo pues la supervivencia, por la necesidad, la primera necesidad sentida de ellos son los alimentos, la medicina y la ilusión de poder retornar a un sitio laboral para poder enviarle a su familia que se quedó allí algo para que no mueran de hambre. Esas son las expresiones de ellos. Y yo escuchaba al señor Gonzalo decir del gas, todo esto, pero algunos me han comentado que ahora cocinan algunos con leña y que también están siendo judicializados por cocinar con palos secos. Pero la verdad, las necesidades básicas insatisfechas es lo primero que los ha traído a Colombia y a los demás países. Inclusive están llegando niños y mujeres muy desnutridos y con mucha necesidad, con muchas necesidades. Y acá pues nosotros estamos situados entre Cúcuta, medio de Cúcuta, Bucaramanga, está Pamplona, entonces es un sitio obligatorio de paso. Yo te hablaba de 600 que pasan por este lugar a pie, pero son muchísimos más porque hay algunos que están pasando colgados de las mulas, o a veces se montan cantidades en una mula y pasan.
Hay un promedio como entre 1.000 y 1.000 y pico de personas pasando diario. Es decir, solo 600 por donde usted está en Pamplona, en donde está ese hogar de paso, pero están pasando muchos más venezolanos a nuestro país diariamente. Catherine Garzón, que es la directora del Gran Acuerdo Venezuela, que es una de las ONG más importantes en Colombia, que se ocupa precisamente de la situación de los venezolanos en Colombia, y a esta hora también está conectada con nosotros. Catherine, bienvenida. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es indudable que damos y expresamos nuestro agradecimiento a los medios de comunicación por estar pendientes de la población venezolana en Colombia y de los retornados colombianos que están también en el país tratando de insertarse en la economía colombiana. Bueno, mientras nosotros estamos hablando de los venezolanos en Colombia, en este momento hay una noticia internacional que se está desarrollando, Gonzalo, y tiene que ver con Leopoldo López, líder de la oposición, que logró irse para España. Y en este momento, precisamente, escuchémosle un poco porque está dando sus palabras desde España cuando acaba de llegar. Por haberme permitido tener un respiro de libertad después de 7 años de haber estado preso, privado de libertad. Quiero agradecerles a todos los medios de comunicación, a todos y cada uno de los periodistas, a los fotógrafos. Lo primero que les digo, llevo apenas 2 días en libertad y yo creo que soy uno de los pocos seres humanos en el planeta que no había usado mascarilla y me impresiona mucho el mundo al que salgo después de haber estado confinado durante 7 años. Soy una persona que me gusta abrazar a la gente y me hubiese gustado darle la mano a todos y cada uno de ustedes. Y ahí empieza Leopoldo López a dar los agradecimientos, su llegada a España, mejor dicho, como líder de la oposición. Gonzalo, que sin duda alguna pues es el hecho político también que protagoniza hoy su país. Pues sí, Camila, hay que recordar que estaba en la clandestinidad o básicamente se fue de Venezuela en la clandestinidad. Leopoldo López estaba refugiado en la Embajada de España. Hace 2 días se le escapó al gobierno de Nicolás Maduro. Algunos dicen que salió por la frontera colombiana, luego viajó a Aruba y luego de ahí a España. Todavía no se sabe un poco cómo se tramó esta huida de Leopoldo López, que ha generado críticas y aplausos dentro de la oposición venezolana y obviamente el reproche dentro del gobierno venezolano. Yo quisiera preguntarle, Catherine, sobre las cifras de venezolanos, porque cuando uno se da cuenta, uno puede entender o uno puede ver unas cifras que generan algún tipo de escalofríos, sobre todo con respecto al sector salud. Escuchaba a una mujer, a una madre, que su hijo murió en Colombia y por no tener una EPS, el joven o al joven lo dejaron morir, por no tener un seguro. Quisiera saber cuántos venezolanos cuentan con una EPS o con un seguro en Colombia, de todos los que pasan hacia nuestro país. Bueno, quisiera aclarar varias cosas. Desde la plataforma Gran Acuerdo Venezuela venimos trabajando desde hace 5 años en lograr la integración de la población venezolana a la economía colombiana. Gracias a eso y a la actividad de muchas organizaciones, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia implementaron lo que conocemos el permiso especial de permanencia, que es para aquellas personas que ingresaron al país y sellaron el pasaporte al ingresar. Y posteriormente se generó un permiso especial de permanencia para la población venezolana que ingresó a Colombia, que no posee pasaporte, que se denominó el permiso que se llama permiso PEP-RAM. Y en este momento también tenemos las solicitudes de refugio que se hacen a través de una dependencia especial de la Cancillería que se llama el CONARE, y que permite que en esta solicitud de refugio se le emitan a las personas unos documentos que se llaman salvoconducto. Es así que del 1.800.000 venezolanos que están en Colombia, más cerca de unos 700.000 colombianos retornados, el acceso a salud se da de la siguiente manera. Los colombianos retornados deben dirigirse a las alcaldías locales y hacen una cosa que se llama ratificación de su residencia, de que están de nuevo en Colombia, y pueden hacer una cosa que se llama afiliación de oficio al sistema de salud a través de un portal que se llama miseguridadsocial.gov.co. Los venezolanos nos dividimos entre los que tienen visa, una cédula, que es el derecho al que se concede la visa, los que tienen el PEP, PEP-RAM o PEP de fomento a la formalización, que son personas que tienen un trabajo,
y que deberían estar afiliados al sistema o que pueden afiliarse al sistema con cualquiera de esos documentos. Del 1.800.000 venezolanos que nos encontramos en Colombia, cerca de 1.100.000 se encuentran en condición de accesar a salud. Estamos haciendo una campaña con todas las secretarías de salud del país, el Ministerio de Salud del país, para que la gente se afilie al sistema que se llama afiliación de oficio. Antes se hacía a través de la encuesta SISBEN, pero ahora se hace directamente a través de esta página web, miseguridad.social.gov.co. Catherine, déjeme interrumpirle ahí un momento porque usted da una cifra que llama la atención. 1.100.000 venezolanos no cuentan con el acceso a la salud en Colombia. Eso es lo que usted está queriendo decir. 1.100.000 venezolanos tienen un documento que les permite afiliar. Es decir, en Colombia hay 1.100.000 venezolanos de manera legal, digámoslo así, regular. Y los que no tienen, los que no están de manera regular, ¿cuántos son? Es decir, ustedes los cálculos que tienen es que ¿cuántos venezolanos hay en nuestro país? 600.000 venezolanos están por regularizar su proceso de identificación en el país. Es decir, 1.800.000 venezolanos tendríamos nosotros, Jaime, en territorio nacional. Es decir, la población venezolana es de 1.800.000 personas. Oscar, ¿cuánta gente tiene Barranquilla? ¿Cuántos habitantes tiene Barranquilla? Sí, Barranquilla y área metropolitana, Camila, es del orden de 2 millones de habitantes. O sea, casi que una Barranquilla. Sí, pero la población venezolana ha crecido y eso lo nota uno, Camila, en la ciudad. No, claro, es decir, pero efectivamente, lo que yo digo es que para hacer a Venezuela. Pero permítame, yo lo que le digo es para hacer una comparación, no de los venezolanos que están en Barranquilla, sino la comparación. El número de venezolanos que hay en territorio colombiano es, haga de cuenta, una Barranquilla. Más o menos, porque si hay 1.800.000, son, Jaime, 2 millones de barranquilleros, pues haga de cuenta una cosa similar. Una ciudad entera se vino de Venezuela para Colombia. 800.000 es una cifra impresionante y yo quiero hacer una pregunta a Marta. Mire, Camila, yo conozco el hogar de paso de Marta y realmente loable, es admirable la labor que ella hace. Ella se levanta súper temprano todos los días, está pendiente de la comida, pero ella sufre un estrés impresionante y es a veces con los donantes cuando siente la angustia de que la comida se le está acabando. Marta, yo quiero preguntarle cómo se han comportado los donantes en estos tiempos de pandemia. ¿Usted ha podido cumplirles a los caminantes? Mira, en tiempo de pandemia esto parece que se hubiera arrojado una bomba. Todo el mundo desapareció. Y también pues eran muy pocos los que en realidad nos estaban donando algunos alimentos. Pero yo quiero felicitar también a la señora Cristal Montañez. Ella es una reina de belleza de Venezuela del año 77 y vive actualmente en Houston. Es la persona que nunca nos dejó solo y así fuera, no con mucho, pero con algo, y nosotros sumamos con otras cositas, pero nosotros en pandemia todos los días dimos respuesta alimentaria a todos los que llegaban y pasaban por este lugar. En contra de todo, yo quiero decirles que hemos manejado un estrés mucho más alto, no solo porque no tengamos las cosas, porque Dios es muy grande y no nos abandona, pero el estrés más grande ha sido la persecución tan fuerte que yo he tenido como hogar de paso. Inclusive he sido hasta amenazada por las mismas autoridades administrativas de Pamplona de que puedo ser judicializada por ayudar y por dar ayudas humanitarias como alimentos a los venezolanos. Y quiero también dejarles en su conocimiento que Marta Duque lo ha hecho desde hace 4 años y lo sigue haciendo porque no ha habido respuesta de las autoridades administrativas, alcaldías o de cualquier tipo para hacer una atención humanitaria a los venezolanos en la entrada de Pamplona, que es un sitio obligatorio de paso de todos. Hasta el Doña día Marta, de hoy, no. ¿Sí? Sí, es que precisamente le iba a preguntar por eso, porque es que el 72%, según Migración Colombia, el 72% de los venezolanos que retornaron a su país salieron por Norte de Santander y se calcula que por uno que salió van a entrar 2 próximamente. Y usted nos está contando las dificultades que está y que pues el gobierno no solamente, el gobierno local no solamente no la ayuda, sino que la persigue. Entonces, ¿cuál ha sido cuál ha sido el papel del gobierno local? Y además sí ha tenido algún tipo de ayuda, pero pues usted nos está diciendo que no solamente no, pues que la persiguen, o sea que usted no recibe nada del gobierno local.
Absolutamente nada. Yo en todos estos 4 años nunca he recibido una ayuda de ningún tipo de la alcaldía ni del gobierno local, e inclusive digo el departamental también. Las ayudas que yo he percibido han sido de una que otra organización extranjera, pero ayudas en materia prima, en alimentos. No, nosotros no recibimos, mi casa es propia, yo pago mis recibos, inclusive briego mucho con el gas. Mis voluntarios que son venezolanos, personas muy valiosas, a veces nos vamos por allá a la montaña a conseguir leña para poder dar resultados con los alimentos, para poderlos preparar. Doña Marta, pero la verdad, permítame, porque precisamente para hablar de las autoridades y de qué ayuda dan a estos hogares de paso como el suyo, donde están ayudando pues humanitariamente a esta población venezolana que está migrando, nos acompaña Lucas Gómez, que es el gerente para la frontera y la migración desde Venezuela de la Presidencia de la República, mejor dicho, el gerente de este tema que estamos hablando del día de hoy. Don Lucas, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes de Blue. ¿Cómo están? Pues mire, preocupados porque como usted ya lo ha anunciado en otras oportunidades, pues está volviendo un importante flujo de migrantes venezolanos, y no porque los colombianos no quieran recibirlos con los brazos abiertos, sino porque eso obviamente agrava aún más la situación humanitaria y la situación económica que se vive en nuestro país. En los últimos días, ¿cuáles son las cifras que ustedes tienen desde migración y desde la jefatura de la frontera? Camila, efectivamente hemos percibido en las últimas semanas un incremento de población venezolana que está viniendo hacia el país. Eso varía un poco semana a semana. Hay semanas en donde hemos contabilizado entre 400 y 500 personas diarias, y otras semanas como la anterior que yo estuve justamente en Pamplona y estuve en Norte de Santander toda la semana, estamos hablando de cifras de alrededor de 120, 130 personas. Esto obviamente genera un desafío muy grande por dos cosas. Lo primero es obviamente enviar el mensaje que la frontera sigue cerrada. Y la frontera sigue cerrada, el mensaje es obviamente para la institucionalidad, pero también para los venezolanos que están del otro lado de la frontera. No es un momento para transitar, porque además están arriesgando sus vidas con esas estructuras criminales, y obviamente estamos en una pandemia, entonces hay que evitar eso. Y el segundo mensaje es obviamente para que nosotros nos preparemos de manera humanitaria. Estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno departamental, con los gobiernos locales y con cooperación internacional para asistir a estos migrantes que están saliendo de Venezuela, no por muchas razones. La razón principal, y es algo que hicimos incluso en Pamplona, es que del otro lado de la frontera no hay comida. Yo creo que eso tiene que conmovernos a todos. Es un tema humanitario que tenemos que ayudar a esas familias, porque no son jóvenes en edad de trabajar. Muchos, digamos, han llegado acá, pero aquí estamos viendo familias con niños muy pequeños, mujeres embarazadas incluso. Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos. Pero, señor Gómez, justamente quiero preguntarle sobre la decisión de cerrar la frontera que va hasta el 1 de noviembre, tengo entendido, porque si bien se entiende pues que una frontera cerrada respondía a razones, pues digamos, de salubridad por la pandemia, lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que esta frontera cerrada lo que está haciendo es que, pues digamos, incentiva el flujo de migrantes que se mueven por trochas y que están, digamos, en un riesgo mayor. ¿Usted no cree que esta decisión de cerrar la frontera fue peor para las condiciones de estas personas? Mire, yo creo que este es un debate muy complejo, porque lo primero es también proteger la salud de todos. Estamos en unas condiciones en donde no tenemos información de cómo se está comportando el virus del otro lado de la frontera. Obviamente nosotros tenemos en cuenta ese drama de las personas que están atravesando por las trochas ilegales, y para nosotros es obviamente un gran desafío que estamos buscando trabajar. Hemos reforzado los controles de seguridad en la frontera, pero no podemos abrirla simplemente porque no tenemos la información del otro lado. Sí. Justamente sobre los controles de seguridad también hemos conocido denuncias de los migrantes que están caminando y que se encuentran con estos controles de seguridad que son bastantes, y entonces no solamente tienen que sufrir, digamos, las condiciones pues paupérrimas con las que tienen que cruzar la frontera, sino la estigmatización y el trato denigrante por parte de estos militares que están pues digamos controlando la frontera. ¿A ustedes no les preocupa esto? ¿No les parece que pues el remedio es peor que la enfermedad y las personas igual están cruzando por unas condiciones pues que al revés pueden aumentar los contagios? No, mire, la preocupación obviamente es grande, pero también hay que decirlo, nosotros trabajamos de la mano con Fuerza Pública. Yo estuve toda la semana pasada reunidos con el general del Ejército, el general de la Policía, revisando estos temas.
inculcando obviamente el buen trato al migrante. El buen trato al migrante es obviamente una reconvención y decirles que se devuelvan para el otro país porque la frontera está cerrada. Yo creo que aquí también es un tema de ejercer nuestra soberanía como país, de enviar un mensaje a las estructuras criminales que quieren apoderarse de esas trochas y obviamente también proteger al vulnerable. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando con ellos. Todo aquel que está pasando y que llega a los albergues, nosotros los estamos atendiendo, estamos buscando encontrar la mejor manera de que obviamente ese drama que están viviendo pues se mitigue de alguna forma. Sí, no, el problema no es tanto en los pasos fronterizos, digámoslo así, formales, en Cúcuta, en Paraguachón y en Arauca. El problema es que la frontera es bastante porosa, es muy extensa y tiene cantidad de trochas. Usted habla de grupos armados. ¿Qué está pasando con esos grupos armados ilegales que tratan de ejercer un control ahí en esos pasos, en esas trochas, señor Gómez? Porque lo que nos dicen a nosotros algunos migrantes que llegan a Colombia es que hay una especie de peajes, entre comillas, y les toca que pagar incluso para pasar de un país a otro. No, justamente tú mencionas un punto que es muy, muy importante, y es que tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. Y en esos 2.200 kilómetros, pues el control no es fácil. Pero ¿qué estamos haciendo contra esas estructuras? Tenemos un plan que está ejecutando directamente la policía y el ejército para controlar, hacer presencia militar, evitar que estos señores se apropien de la frontera, y pues obviamente si damos golpes militares y golpes de policía, pues los estaremos obviamente publicitando. Pero aquí lo importante es el mensaje, como tú lo dices, para esos migrantes que se arriesgan, que están pagando un peaje, que están pagando por el simple hecho de pasar. Las tarifas varían en función de que si usted va con el mercado, si no va con el mercado, o sea, todo este tipo de cosas nosotros las tenemos identificados y estamos trabajando obviamente para poder resolver el problema. Una de las mayores crisis humanitarias que se vive en el planeta la estamos experimentando nosotros en Colombia con el flujo de migrantes venezolanos a nuestro territorio. Y de hecho, incluso hasta los políticos tuvieron que migrar. Y la noticia es hoy, Leopoldo López desde España, pues dando un discurso y hablando y mandando un mensaje de por qué finalmente llegó a ese país. Pero quizá, Gonzalo, quiero que escuche esta parte, porque en inglés dice el señor Leopoldo López, "We will come back", que es lo que seguramente pues están queriendo muchos venezolanos, porque nadie pues quiere ser un migrante. La manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido de Venezuela, recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al exilio, utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana: "We will come back", dijo Rómulo Betancourt. Y yo la repito el día de hoy. Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo: "We will come back". Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela. Yo quiero decirles que nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que Venezuela... Pues, Camila, habrá que ver si esas palabras son reales y que la gente tenga esperanza sobre las mismas, porque ya la esperanza, sobre todo, sobre Juan Guaidó, se ha desaparecido. Señora Catherine, a las personas que volvieron a su país, los venezolanos, el presidente Maduro los tildó de arma biológica por esparcir, en este caso, el coronavirus en el país. Del otro lado, en Colombia uno puede leer algunos mensajes en redes sociales que estigmatizan al venezolano. Usted, siendo la directora de esta ONG, ¿siente que en Colombia se estigmatiza al venezolano? Yo creo primero que no es adecuado en ningún espacio a hablar de xenofobia ni de estigmatización. Estas diferencias que establecemos los seres humanos definitivamente empobrecen nuestra condición humana. Efectivamente, sí hay una situación o una serie de situaciones donde tendemos a culpar o de señalar a la población migrante como culpable de una serie de circunstancias. En referencia a la pandemia del COVID-19, pues cualquiera puede ser portador, nadie está exento de contaminarse o de contagiarse,
Y igualmente, cuando miramos el impacto de cuántos migrantes venezolanos están reflejados en los datos del Ministerio de Salud, en las tablas de registro del Instituto Nacional de Salud, de cuántos venezolanos. La noticia del momento en Blue Radio. Doña Caterine, me disculpa, yo la interrumpo, son las 12 del día, 44 minutos, y hay noticia del momento con la historia de Javier Ordóñez desde la Procuraduría y la sanción que se le podría dar a los policías, ese famoso video que generó las protestas en todo el país. Rocío Franco, ¿qué es lo que se conoce desde la Procuraduría? ¿Qué se pudo enterar usted de cuál será la sanción a estos policías que fueron los protagonistas del video en donde se vio cómo atacaban a Javier Ordóñez, que posteriormente falleció? Pues mucha atención, porque Blue Radio pudo establecer que la sanción que impondrá la Procuraduría General de la Nación en los próximos minutos será la máxima: 20 años de destitución e inhabilidad para los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Damián Rodríguez por exceso de la fuerza, además del abuso de autoridad. Y es que el fallo es muy fuerte porque lo señala de haber actuado con brutalidad, intencionalidad, haber ejercido tratos crueles y cobardes en una persona que estaba en estado de indefensión, totalmente sin ningún arma para poder combatir a los miembros de la policía para que ellos hubieran reaccionado así. Señalan que los policías saben dónde ejercer la fuerza para actuar con letalidad o no, y que por eso se ve la intencionalidad que allí se da. Hablo que se dará esta sanción porque llevamos 4 horas de lectura de fallo, hablando de todo lo que tiene que ver con el dictamen de medicina legal, los testimonios. Hay muchos videos que dan cuenta del tema de las agresiones. Señala que si bien la aplicación del taser no fue el que acabó con su vida, sí unos golpes que habría recibido antes de llegar al CAI y después dentro del CAI, donde se ve a Lloreda, uno de los patrulleros, ocasionándole una golpiza en la parte abdominal baja que terminó estallándole uno de los riñones, y lo que ocasionó que perdiera gran cantidad de sangre a nivel interno. La Procuraduría General de la Nación así termina con este fallo disciplinario que muy probablemente que será de primera instancia, porque podrán apelar esta determinación, y se espera que a la 1 de la tarde se retome esta audiencia pública y se notifique oficialmente a estos 2 patrulleros de la determinación que se tomará 20 años de destitución e inhabilidad a estos 2 patrulleros, por lo que terminó con algunas reyertas y algunas protestas en contra de los miembros de la policía y la destrucción de gran cantidad de CAIs aquí en Bogotá. Rocío, este es el proceso disciplinario, porque obviamente pues los oyentes están preguntando, ¿y qué pasa con el proceso penal? Porque también aquí tiene que haber una investigación penal por cuenta de que Javier terminó muriendo por cuenta de estos ataques. Esta es la investigación disciplinaria, la sanción disciplinaria. ¿Qué pasa con la sanción penal? Eso está en dominio de la Fiscalía y los jueces penales. En este momento lo que hay es una orden de captura que se está cumpliendo en este momento y se encuentran en la cárcel de Facatativá. Los 2 procesos van por vertientes diferentes, pero pues sin duda esto casi son las mismas pruebas que se están manejando, los videos, los testimonios, y esto podría ser una puntada para determinar lo que será la responsabilidad que se pueda indicar en materia penal. Gracias, Rocío Franco. Son las 12 del día, 47 minutos, con esa noticia de último minuto precisamente sobre el caso de los policías de Javier Ordóñez, ese video que ustedes conocieron y que generó las manifestaciones Oscar a nivel nacional. Ahora sí retomemos nuestra conversación sobre la importancia de la migración venezolana a Colombia y cuáles son los retos que eso implica para nuestro país. Así es, Camila, y me llama mucho la atención, y por eso le quiero apuntar al señor Lucas Gómez la cifra que nos ha suministrado en esta charla de hoy la señora Marta Duque, en lo que tiene que ver con su hogar de paso en Pamplona. Ella nos habla, doctor. Ha habido momentos en estas últimas semanas en donde sí hemos contabilizado los 600 personas por Pamplona. Como les decía hace un momento, ha bajado un poco, los flujos bajan también en función de lo que pasa al otro lado de la frontera.
Pero lo que sí es claro con respecto a la pregunta que usted me hace es que las personas que están en Pamplona, la gran mayoría tiene vocación de permanencia y está dirigiéndose hacia el centro del país. Está dirigiéndose a ciudades como Bucaramanga, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín. Incluso hay algunas que quieren atravesar el país y salir hacia Ecuador, Perú, Chile. Esas son, digamos, las dinámicas que nosotros tenemos, sabiendo y teniendo en cuenta que en Colombia tenemos alrededor de 1.740.000 venezolanos identificados por Migración Colombia, que ya están aquí y que tenemos que entenderlo todos para quedarse. Y desde esa perspectiva, Camila decía algo que me parece muy importante ahorita, es cómo vamos a trabajar en esa integración, cómo vamos a hacer para que estas personas que nosotros acogimos, pues nos permitan a nosotros insertarlos, incluirlos, hacer todo un tema de inclusión dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para sacarle todo el jugo y que Colombia crezca. Esa es la perspectiva que tenemos nosotros desde la gerencia. Señor Lucas, usted hablaba hace unos minutos de que la gente que viene de Venezuela es básicamente gente que está motivada porque no hay comida al otro lado de la frontera en Venezuela. Es decir, para estas personas es irrelevante si usted oficialmente cierra o deja abierta la frontera. ¿No es mejor para el gobierno establecer una especie de cupos que la gente pueda pasar y que ustedes puedan verificar en qué estado de salud se encuentran, si tienen coronavirus, medirle la temperatura y demás, a que sigan entrando de manera irregular, que lo van a seguir haciendo de todas formas, y que ustedes, que en el país no tengamos un control realmente sobre en qué condiciones ellos están ingresando? No, mire, de acuerdo que para nosotros lo más importante es la seguridad de todos, pero entendamos dos cosas muy importantes. La primera es que no tenemos interlocución con el gobierno de Venezuela. Entonces aquí hay un tema muy importante. Si nosotros llegásemos a abrir la frontera para dejar ingresar, digamos, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, la cifra que queramos, porque digamos en migración pendular también están ahí y entraban al país incluso hasta 55.000 personas al día que se devolvían hacia Venezuela. Hoy en día el gobierno de Venezuela solo recibe 200 de sus connacionales, o sea, solo 200 venezolanos pueden ingresar diarios. Recibir estas personas, no estoy ni siquiera hablando de solo los que tienen vocación de permanencia, los que quieren retornar a Venezuela no podrían hacerlo. Eso nos crearía en la frontera una crisis humanitaria sin precedentes. Entonces, en este momento, yo sí quiero volver a ser enfático en esto. Enviamos un mensaje de que la frontera se encuentra cerrada y vamos a seguir haciendo los controles necesarios para ejercer nuestra soberanía. Luego, los venezolanos que logran atravesar, los vamos a atender, los vamos a asistir, como lo estamos haciendo y como dentro de los centros de atención estamos brindándoles esa ayuda humanitaria que tanto necesitan. Yo quiero preguntarle a Marta otra vez sobre la estigmatización de la que sufren los venezolanos, y no por cuenta del COVID, sino porque hay una narrativa en Colombia y es que los venezolanos son los causantes de ciertos aumentos de tasas de criminalidad. Valeria, y sobre eso que usted está diciendo, la interrumpo. ¿Se acuerda, Camila? Sí, la interrumpo con la pregunta, pero no sabe la cantidad de oyentes que se están comunicando con nosotros y que tienen esa pregunta que usted va a hacer, y es cómo no estigmatizar, es lo que dicen ellos, no quiero decir que sean mis palabras, cuando finalmente vienen a Colombia a delinquir, esa narrativa es la que se empieza a instaurar y la gente se empieza a tener un rechazo hacia el migrante venezolano, Valeria. Sí, Camila, pero acuérdese, porque yo quería mencionarle a Marta que nosotros acá entrevistamos a una persona que hizo un estudio, una organización que hizo un estudio muy importante de la incidencia de los venezolanos en muchos países de Latinoamérica, y se concentraba en Perú y en Colombia, y el estudio concluía que los migrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos y sobre todo menos delitos violentos que la población nativa. Es decir, la evidencia pues refuta este imaginario que existe en el país. Yo quiero preguntarle si esto, digamos, estas narrativas lo que hacen un poco es prevenir que las autoridades de seguridad pues enfrenten en realidad las causales de la violencia de los países que son estructurales. Al culpar al venezolano, pues las autoridades un poco se lavan las manos y dicen, no, es que es culpa de los venezolanos, en vez de darse cuenta que son causas, digamos, estructurales de las ciudades y de los países nativos. Marta. Sí, mire, yo soy una persona que se ha caracterizado por decir las cosas como son y como se ven. A mí me hubiera encantado y mi corazón hubiera estado lleno de mucha alegría de haber conocido al señor Lucas cuando vino a Pamplona. Y nos dolió mucho el alma que las personas que hemos estado en el campo de batalla trabajando duramente durante 4 años ni siquiera nos permitieron entrar a la reunión para ver
daba a conocer las realidades de lo que está pasando en Pamplona. Yo soy muy franca y sincera, y hasta el día de hoy en nuestro Pamplona no ha habido ninguna autoridad que haya asumido lo de los migrantes venezolanos. Lo quiero contar a don Lucas. Y cuando yo hablo de personas es porque tenemos estadísticas, somos nosotros. Una administración que no ha hecho su labor, por esto nunca puede presentar estadísticas. Entonces yo le pido con mucho respeto disculpas, pero yo quisiera que se hubiera reunido y con la red humanitaria que está operando desde Cúcuta hasta Bucaramanga para ayudar a los venezolanos, para que entre todos podamos ayudarlos. Hasta ahora en Pamplona se está hablando de la construcción de un albergue para atención a migrantes que aún no se ha hecho. En mi casa yo lo puedo comprobar con fotos, aquí en la entrada son muchísimas las personas que están llegando y aglomerándose, y hasta ahora no estamos contando con la ayuda ni siquiera de la policía permanente para que nos ayuden a controlar el distanciamiento, a mirar que están durmiendo mujeres y niños en el piso, en la calle, en el frío a veces de 6 grados centígrados. Claro, doña Marta, y es que uno se pregunta por qué los llaman migrantes, por qué seguimos hablando de migrantes, y eso es lo que le quiero preguntar al señor Gómez. En el discurso oficial colombiano, en Venezuela, ustedes, pues el gobierno nacional siempre habla del régimen venezolano, pero también el discurso oficial siempre habla de migrantes venezolanos, y de hecho les dan tratamiento como migrantes en términos prácticos. ¿Por qué los están tratando como migrantes a los venezolanos que cruzan la frontera y no como desplazados? Si ustedes se están refiriendo un régimen, ¿por qué no los tratan como desplazados, que es una categoría protegida por el derecho internacional humanitario? No, hay un tema un poco técnico, pero el desplazado es aquel que migra dentro de su territorio nacional, no el que traspasa la frontera. Estaríamos hablando de refugiados. Pero hay una cosa que es importante con el tema de refugiados. El refugiado es un estatuto que hay que solicitar. Aquí hablamos de migrantes porque son personas que realmente están llegando para insertarse dentro de nuestra sociedad, que han migrado y que no han hecho esa solicitud explícita o expresa del estatuto de refugiado. Tenemos toda la cooperación y toda la institucionalidad por si llegado el caso hay alguno de estas personas que desea solicitar. Pero permítanme dos elementos muy importantes con el tema de xenofobia que mencionábamos. Y cómo, señor cómo Gómez, pero es que el refugiado es distinto al desplazado, son categorías que bajo el VIH son distintas, son categorías distintas. Una persona internacional no se puede llamar desplazado. Los desplazados nuestros son los que, digamos, fueron desplazados por el conflicto armado interno en Colombia. Los venezolanos no podrían recibir un estatuto de desplazado ni entrar dentro de nuestra ley de víctimas, eso no se puede jurídicamente. Sería el estatuto de refugiado que, según la Convención de Ginebra del año 51, es el que establece a aquella persona que trasciende una frontera. Usted lo escuchó, don Lucas, porque usted además quería hablar, y ya para ir cerrando, porque es importante, aunque se nos acaba el tiempo, sobre el tema de la xenofobia, porque respondiendo a los mensajes que nos mandan muchos oyentes que están escuchando este programa, dicen, pero ¿cómo no vamos a tener xenofobia si pasa esto, si vemos noticias de robos, si vemos otras cosas? ¿Qué decirle a esa población y a esos colombianos que reciben con recelo esa migración venezolana? Camila, muchas gracias por la oportunidad, porque esto es muy importante para nosotros. Lo primero es ponernos en los zapatos de los demás. Recordemos la época en que los colombianos éramos los que siempre estábamos estigmatizados cuando salíamos del país, nos trataban siempre de ladrones, de narcotraficantes. Ese es un primer elemento, y siempre demostramos que los buenos somos muchos más. Para el caso de los venezolanos estamos en la misma lógica. Aquí la gran mayoría de los venezolanos que están llegando aquí es gente que necesita nuestra ayuda, que les necesita que les tendamos la mano, y no es un tema ni siquiera de migración, es un tema de integración, que hablemos todos lo mismo porque somos pueblos hermanos. Y lo segundo es que a esos malos, tenemos que aplicar, como dijo el presidente de la República hace un par de semanas, todo el peso de la ley. Aquí no vamos a permitir que al venezolano que le brindamos, que le abrimos las puertas, que le dimos la mano, venga a delinquir a nuestro territorio. Todo el peso de la ley y todos los elementos del aparato del Estado para judicializarlo. Aquí, vuelvo y repito, los buenos somos muchos más, tanto los colombianos cuando nos tildaban de narcotraficantes y ladrones, como los venezolanos que están trabajando día a día en nuestro país, que la pasan muy mal y que están a veces en los círculos más vulnerables, pero que están intentando hacer las cosas bien, y que nuestra responsabilidad
como gobierno nacional, en compañía de los gobiernos locales y de toda la sociedad, es permitirles que se inserten de mejor manera en nuestra sociedad y que sean productivos, porque yo creo que eso es lo que hará que Colombia sea mucho más grande. Pues don Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela, de la Presidencia de la República, gracias por habernos atendido. Este es un tema que tenemos que seguir hablando porque es una crisis migratoria la que estamos viviendo, casi que una crisis humanitaria, por el número de venezolanos que han salido de su país por cuenta de las condiciones tan precarias que están viviendo en este momento. Mil gracias por atendernos. No, Camila, mil gracias a ustedes y un abrazo especial para todos. Cuídense mucho, por favor. Doña Marta Duque, a usted un gran abrazo y felicitaciones y muchas gracias por esa labor que realizan precisamente en ese hogar de paso para los venezolanos. Muchas gracias, y yo haría un aporte pequeñísimo a la pregunta que acaba de hacerle el señor Lucas. Para mí es un grupos pequeños, minoritarios, que ellos se radican en lugares y empiezan a hacer lo que quieren. Entonces esos grupos pequeños dañan la imagen de todos. Claro. Sería como un mayor control policial y social sobre estos grupos. Claro que sí, doña Marta, un abrazo, mismo un abrazo grande para Caterín Garzón, que es la directora del Gran Acuerdo Venezuela, que es una de las ONG más grandes que agrupa todas esas iniciativas que están trabajando para que los venezolanos pues tengan un mejor recibimiento y una mejor integración en nuestro país. A ustedes gracias por haber estado conectados con nosotros. Hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. No se les olvide que este tema de los migrantes venezolanos es importante y es importante que sepamos recibirlos con los brazos abiertos porque estamos enfrentando, como les decía, una de las crisis humanitarias más importantes del planeta. Colombia está al aire. Cuando le ofrecen implantes dentales ha tenido que esperar meses para tener sus dientes definitivos. ¿Le han dicho que su caso de falta de dientes no tiene solución? Pues sí tiene solución. Mañanas Blue estará este jueves 29 de octubre en Armonía Dentofacial con el doctor Marcos Daniel González, pionero en Colombia en implantología estratégica, quien nos hablará de esta técnica suiza que le permitirá tener sus dientes fijos y definitivos en 3 días. Reserve su cita de valoración en Bogotá al 636-9188. 369188. Buenas noches. Llegó el tiguerón. Esta noche en Bla Bla Blue. Imperdible. Esta noche después de las 10, todo el sabor del merengue dominicano de Josie Esteban. A las 11 seguimos en especial de Halloween, por eso estará nuestro antropólogo Esteban Cruz hablándonos de su nuevo libro Vida después de la muerte. Y después de medianoche, ustedes ya saben que tienen la palabra. Abrimos nuestra línea telefónica en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo. Ya lo sabes, si no te da miedito, te espero esta noche en el especial de Halloween de Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Blue Radio.